personal, pues creo que una amnistía no es necesaria, también nunca he sido amigo de las amnistías fiscales y las únicas exenciones por ley las hace el señor presidente, que básicamente son las multas y los intereses. Claramente eso lo he hecho en diferentes espacios. En Guatemala no estamos pensando nosotros en ninguna reforma fiscal, no estamos pensando en subir impuestos, ya que estamos claros que nuestro verdadero reto es ampliar la base de recaudación. Las tasas de los impuestos las consideramos adecuadas. Claramente hay algunas iniciativas que se han dado principalmente por el Ministerio de Economía, donde nos plantean algún sacrificio fiscal para traer diferentes inversiones al país, y eso son, diría yo, básicamente las opiniones que nos piden a nosotros, no solo del mismo Ejecutivo, sino del Congreso de la República. Bueno, ya lo escuchó usted con claridad, el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, Televidentes y Sandy, dice que no se va a subir la base tributaria. Bueno, y eso es bastante importante, ¿no? Porque ya los guatemaltecos pagamos, yo creo que bastante impuestos para lo que somos nosotros como país. ¿Por qué? Porque pagamos el 12% del IVA, no solo por aquello que producimos, trabajamos, como el impuesto también sobre la renta, que es otro 5%, sino que al volver a comprar una cosa, otro producto, volvemos a esa carga tributaria. Y hay productos que, aparte que ya pagamos el IVA, el ISR, IUSI, cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir, Sandy, volvemos a pagarlos, como por ejemplo, se compra un combustible, se compra el gas, se compra la gasolina, se compra cualquier cosa de estos derivados del petróleo y ya se está pagando automáticamente otro tipo de impuestos. Entonces, por supuesto que no es bueno para nuestra economía aumentar la carga tributaria. No, Julio, porque mira, en este momento la economía nacional ha tenido una recuperación que va pues levantándose poco a poco, pero no hemos logrado despegar considerablemente. Entonces, aumentarle a la carga tributaria pues podría ser una situación contraproducente para nuestra economía, porque esto también representaría con que muchos servicios y productos aumentarían de precio, que por cierto hay algunos que son básicos que ya han aumentado incluso en el contexto de la pandemia. Entonces, ¿qué tanto más puede aguantar nuestros bolsillos, Julio, cuando sabemos que los salarios siguen en las mismas condiciones? Ese es el punto de comparativa. Los salarios siguen en la misma condición y encontrar oportunidades de trabajo y desarrollo es difícil. Ahora, esto obedece a muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, con el cambio de gobierno en Estados Unidos de Donald Trump a Joe Biden, Biden ha venido insistiendo en un mensaje, ¿no?, que lo quiere para Estados Unidos, pero quiere también que las naciones latinoamericanas y quienes lo puedan seguir lo hagan. Es decir, él habla del aumento de impuestos, pero es que no podemos comparar una realidad con otra y no podemos comparar el hecho tal vez de las obras y de los sistemas de salud, de educación, de seguridad que hay en los países del primer mundo con lo que tenemos en nuestro país. Otra de las cosas importantes también que mencionaba hoy el ministro González Richie, el hecho de que tampoco se piensa dar una amnistía fiscal. Muchas personas han estado preguntando por este tema, si va a haber, cuándo va a haber o no se va a dar. Bueno, pues aquí tiene usted la respuesta. No va a haber, al menos eso es lo que parece verse en el panorama de este año 2022, ninguna amnistía fiscal. Mira, Julio, este es otro punto porque me parece bien el hecho de que no aumenten en la carga tributaria y que busquen la manera y las estrategias de poder aumentar la base tributaria, porque yo creo que ahí es el punto. Ahí es el punto. No sirve de mucho y desanimas a quienes han estado cumpliendo con el pago de sus impuestos, que son los que hoy por hoy están ayudando también al sostenimiento del país. A los que están pagando cada uno de los impuestos son responsables, son ciudadanos responsables. ¿Cómo vas a castigar a esas personas tú aumentándoles más el impuesto o la carga tributaria cuando ya están cumpliendo? Por eso es que hay personas que a veces pues piensan en evadir, piensan en ya no seguir pagando y tantas situaciones que, si bien no deberían de darse porque son una total irresponsabilidad, se van dando. Entonces, el punto aquí es aumentar la carga, aumentar en este caso el número de contribuyentes que se pueda tener, no la carga tributaria, porque conforme tengas más personas que estén cumpliendo con su obligación de poder entonces hacer el pago de los impuestos, vas a tener mayor recaudación también. Pero la estrategia tiene que ir por este punto, cómo la SAT puede aumentar esa base y sobre todo también pues hacer que las personas pues puedan cumplir con esa obligación, ¿no?, que la tienen con el país, te diría. Yo veo 3 puntos prioritarios aquí en este tema, ¿no?, para mejorar el tema de la recaudación. Número 1, y este creo yo que puede ser el último, pero partamos
partamos de él algo que genere confianza, y lo que genere confianza precisamente es la utilización en las municipalidades, que son 340, y en todas las instituciones del gobierno y de los tres poderes del Estado, de los impuestos, que la gente empiece a ver obviamente que hay mejores sistemas de justicia, sistemas de seguridad, sistemas educativos, sistemas de salud. Eso por un lado, ¿no? Claro. Para generar esa confianza. Dos, obviamente veo lo que tú dices, definitivamente. Aquí hay dos caminos. El primero de ellos, el más lógico y el normal, debería ser la ampliación de la base tributaria, claro, porque recordémonos que es obligación de los guatemaltecos, una vez que cumplimos los 18 años, el que tengamos nuestro RTU, que es el registro tributario unificado, es decir, tenemos que tener un número de NIT. Entonces, ya desde ahí, al tener el número de NIT, puedes ver esa situación de aumentar la base fiscal, la base de contribuyentes. Y la otra va en dos vertientes, ¿no? Es decir, hay contribuyentes que no han pagado, indudablemente, hay que ver las razones y estudiar cada caso. Pero muchos lo han hecho de una manera maliciosa, ¿no? Es decir, el evadir los impuestos por evadirlos. Entonces, aquí hay que tomar una decisión. Se va a hacer un corre y va de cero, un parteaguas, y empecemos todos a través de una amnistía. Puede ser, ¿no? O sea, puede ser que eso pueda ser un incentivo para quienes no han pagado, pero también es un castigo para quienes pagamos impuestos mes con mes, porque entonces dice uno, mejor no los hubiera pagado. O en todo caso, se aplica la ley. ¿Y qué es aplicar la ley? Precisamente seguir los procesos de lo económico coactivo a aquellas personas que no han cumplido con sus obligaciones tributarias. Exactamente, Julio. Vamos con unos datos, ¿te parece, para ir avanzando en este análisis? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto, y ahí los vamos a ver en pantalla, recapitulando un poquito todo esto que estamos diciendo. En palabras del ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, el gobierno de Guatemala actualmente no está pensando, Sandy, en ampliar los impuestos. Por años se ha discutido el hecho de subir el impuesto al valor agregado de ese 12% que pagamos al 15%, pero por el momento esto no va a ser así, y afortunadamente, ¿no? Porque no estamos para ello. Tampoco se está pensando en beneficiar a los evasores, esto me parece bien. Entonces hay que castigarlos, pues, pero castigarlos significa que paguen, ¿no? De todo tipo de impuestos mediante las denominadas amnistías. Únicamente, y eso sí hay que decirlo, van a quedar vigentes aquella amnistía o aquellas amnistías que la Constitución Política de la República de Guatemala le otorga como potestad dentro del marco de sus funciones en el artículo 183 de nuestra máxima ley al presidente de la República. Porque esto es algo también que habrá que evaluar, ¿no? Al final de cuentas pueden haber, pues ahí sí que literalmente grandes evasores por X o Y razón de impuestos, y si se presenta con el artículo 28 de la Constitución, derecho de petición, la solicitud fundamental al presidente, eventualmente, como ha pasado en varios casos, puede llegar a exonerar el impuesto hasta completamente que se debe. Esto es bueno, esto es malo. Considero que no debería ser una atribución propia del presidente en alguna situación de un cambio o modificación constitucional a futuro, porque esto ya no le corresponde tanto al Ejecutivo. Tú lo dijiste muy bien. Hay una institución que es la Superintendencia de Administración Tributaria que se tiene que hacer cargo de este tema. Así es. ¿Otorgar o no una amnistía fiscal, Julio? ¿Qué tan conveniente podría ser? Porque recordemos que esto no sucede desde el año 2012, si no mal me recuerdo, que fue cuando se dio una amnistía fiscal, que en el momento se indicaba que se había logrado tener una base de contribuyentes mayor, porque hay personas que solventaron esas deudas que se tenían, o las situaciones del impago, de dudas, de tantas situaciones que originaron que no cumplieran con el pago de los impuestos, y se pusieron al día y empezaron a tributar. ¿Qué tan conveniente resulta una amnistía? Yo propongo un sistema ecléctico en este sentido, es decir, no una amnistía total del 100%, porque repito, sería un castigo de verdad para quienes pagamos impuestos, porque uno dice, entonces mejor me hubiera esperado y no pago impuestos, y no se trata de ello. Yo lo que propongo en este sistema ecléctico es que pueda haber no una amnistía total, sino que ciertas rebajas de multa y mora, ¿no? Ciertas, hasta cierto punto. ¿Para qué? Para que la gente que tiene todos esos problemas de carga tributaria atrasada por omisos o por la razón que sea, los pueda ir solventando de una mejor manera. Porque recordemos que solo, por ejemplo, en el tema de la declaración mensual del impuesto al valor agregado,
Cada mes que tú no declaras, automáticamente generas 150 quetzales, ¿verdad?, que tienes que pagar en concepto de multas y en conceptos de moras. Entonces, si se pudiera dar una rebaja a ellos, sin que signifique una rebaja del 100%, igual la gente pagaría, quizá menos, pero es mejor que paguen ese poquito y que se pongan al día y que de allí en más, ya mejor controlados, empiecen a pagar como corresponden sus impuestos, a que sigamos otros 4, 5, 6 años esperándolos a que paguen porque están esperando precisamente que algo pase, que los descubran, que los citen a un juzgado, que venga una amnistía o seguir de esa manera. Claro. Ese es otro de los puntos, Julio. Pero aparte de eso también, ¿cómo poder ampliar la base tributaria? ¿Cómo poder tener mayores contribuyentes también? Eso está bien. Porque, por ejemplo, si hablamos del tema de la economía formal, no es la mayoría del país. La mayoría podría ser una economía informal que en muchas ocasiones no generan factura, no tributan, entonces también es uno de los grandes retos. ¿Te puedo decir algo? Empecemos por cierto orden, fíjate, y este orden viene bien lógico, ¿verdad? Esa coordinación interinstitucional entre la SAT y el registro mercantil, que yo asumo que ha de ser muy buena para que se pueda tener toda una base de datos de las sociedades mercantiles, que es como se llama en derecho y nosotros le llamamos genéricamente empresas, número 1. Ahora, en la informalidad, ¿cómo hacer para que la gente pague, por ejemplo, en una tienda impuestos? Porque es obligación, ¿no? Estamos pagando los productos ya con impuesto incluido. Bueno, aquí tengo yo una situación. Dentro de más o menos 4 o 5 meses ya no va a existir la factura manual, sino que solo electrónica. Si no se ha logrado que con la factura manual se logre pagar en esos lugares de la informalidad el impuesto correspondiente, con la electrónica mucho menos. Entonces creo que ahí tenemos que empezar a repensar un poquito eso, también de manejar todavía los dos sistemas por 1 o 2 años más, pero ampliarlo a tiendas, a mercados, a todos los sitios, a pinchazos, no sé, a donde sea, que es donde no te dan factura efectivamente. Así es, vamos con otros datos, Julio, también sobre este tema que creo que es muy importante ir puntualizando. Claro que sí, Sandy, y aquí vamos a ver lo siguiente. Fíjense ustedes, una de las medidas más lógicas para poder mejorar la recaudación fiscal, Sandy, es ampliar la base de datos de las personas que por obligación deben de pagar impuestos. Asimismo, se debe perseguir a aquellos evasores en lo particular o en lo empresarial que tienen cuentas pendientes con el Estado, y son muchísimos. En general, por deuda no hay cárcel, pero ojo con esto que vamos a decir, es muy importante. Una de las 3 excepciones que existe es de aquellas personas que no pagan impuestos al fisco y que son oídos, citados y vencidos en un juicio de lo económico coactivo. Ahí sí hay cárcel. También generaría mayor confianza en el ciudadano guatemalteco el hecho que sus impuestos sean reflejados en la mejora de servicios públicos. Entonces, fíjate, Sandy, que aquí encontramos la fórmula. Aquí encontramos la fórmula. Aparte de tener esa coordinación con RENAP y con todas estas instancias de la SAT, de registro mercantil y todo, para ver quiénes ya cumplieron 18 años, quiénes están constituyendo empresas, pues sociedades mercantiles. Entonces viene también el hecho de empezar, para aquellos que ya tienen muchos años y que vemos que no pagan impuestos, los procesos de lo económico coactivo. No es necesario que se llegue a una condena, se puede desistir si en algún determinado momento, declarándose culpables, pues se puede llegar a un arreglo en el pago de sus impuestos a través inclusive de convenios. Y yo creo que eso serviría mucho. Y aparte, sería un ejemplo, ¿no?, para todos aquellos que no pagan impuestos o que lo tratan de evadir, decir, bueno, ahora sí me van a perseguir como debe ser. Exactamente, son estrategias que al final la SAT tiene que ir analizando, Julio, para poder ir mejorando el tema de la recaudación, que es muy importante también, no seguir castigando o castigar en este caso a quienes sí están cumpliendo con aumentos, por ejemplo. Más y más. Exactamente, creo que estarían muy alejados de ese objetivo de poder aumentar la carga, en este caso la recaudación de impuestos, así que buscar otras maneras para poder atraer a más contribuyentes. El punto que mencionabas de, bueno, la buena utilización también de los recursos va a ser importante. El punto toral, perdón. Exactamente, porque entonces tú dices, bueno, voy a cumplir porque sí se está haciendo algo con el país. Pero parte de esto, Julio, es llegar a los sectores que pues todavía no están cumpliendo con la tributación, porque también creo que a la larga, si lo ves con el tema comercial, por ejemplo, que tú sí estés pagando los impuestos y que obviamente todo eso se va a ir reflejando en los precios, en los costos de los productos y servicios que tú ofreces, versus la competencia que no lo hace y que no puedes competir porque sabes que tienes entonces esta situación en contra. Creo que aquí es otro de los puntos también que puede marcar en una economía. Muchos temas más.
Entonces, por favor, lo que tenemos que hacer aquí en este caso es lo siguiente: ampliar esa base tributaria, esto es más que evidente. Luego tenemos que combatir problemas como el contrabando, pero por supuesto, y esta es la misión de misiones encargada al Estado, al gobierno como tal y a los 340 gobiernos municipales, el hecho de ver reflejados los impuestos en una mayor inversión. Vamos a continuar aquí en A la Medida con el tema de la información, por favor.